Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Mujeres Psicodélicas. Aquí Marina Febles, presentadora de este podcast y entusiasmada de traerte temas siempre relacionados con los estados alterados de conciencia, sustancias psicoactivas y psicodélicas y la filosofía que envuelve todos estos asuntos que son fundamentales para transitar estos estados alterados de conciencia y crecer y alimentar el espíritu crítico. Por lo menos es como yo lo veo y bueno, ojalá te guste mi punto de vista. Hoy te traigo un tema de estos filosóficos, de estos que van, digamos, alrededor del core o el núcleo de este podcast, que son las sustancias psicodélicas o psicoactivas, pero que es fundamental para que comprendamos por dónde nos mueve luego ese estado alterado de conciencia, a dónde nos puede llevar y a qué nos puede enfrentar. Entonces, te cuento un poco la base de todo este episodio para que vayas siguiendo la progresión, ¿no? de mis pensamientos, de por lo menos cómo los quiero transmitir. Hace unos meses estaba volviendo en un avión a mi casa y me puse a escuchar un podcast que me gusta mucho, que es de Duncan Trussell Family Hour, que si no conoces a Duncan Trussell, que se me lía la lengua, Duncan Trussell es el creador de Midnight Gospel, esta serie de Netflix que si no has visto te recomiendo encarecidamente que la veas. Está basada en su podcast de Duncan Trussell Family Hour. Y es una maravilla que ya he nombrado en un episodio anterior en el que nos comentábamos un poco pues, series o películas que ver en bajada, por ejemplo, cuando estás de bajada de una experiencia psicodélica. Y The Midnight Gospel a mí me ha volado la cabeza y me sigue volando la cabeza porque nunca termino de verla. Es decir, aunque tú la acabes, siempre tiene matices que te recomiendo encarecidamente que si estás en un viaje la veas y cuando no estás en un viaje también. Tiene tantas capas que me parece fundamental volverla a ver muchas veces. Así que Duncan Trussell es alguien al que me gusta escuchar su podcast. Y en esta ocasión entrevistaba a Rainn Wilson, que Rainn Wilson es el actor o uno de los actores más principales o más importantes de The Office, la versión americana, que es Dwight Schrute, el actor que encarna a Dwight Schrute y que se hizo muy famoso y que es un comediante, un tío muy, muy interesante, que más allá de su faceta como actor, es un tío pues muy interesante. Entonces, en este caso, Duncan Trussell entrevista a Rainn Wilson porque ha escrito un libro que, por cierto, me estoy leyendo, no lo he terminado, pero se llama Soul Boom y os dejaré el enlace en la descripción. Y es muy interesante porque él se mete hasta la cocina de la espiritualidad, de los diferentes aspectos de la espiritualidad dentro de las religiones y todas las religiones y cómo hay muchísimas cosas en común entre las religiones y cómo al final se puede leer entre líneas y se puede encontrar qué es lo que tienen en común y por qué estamos todos realmente unidos y por qué todos practicamos cierto tipo de espiritualidad. Entonces, durante la conversación de este podcast, que también obviamente dejaré el enlace en la descripción del episodio, se abordaban muchísimos temas y sobre todo temas que él toca en el libro. Toca la muerte, toca la religión, toca toda su historia también, su biografía, aunque ya tiene un libro previo que escribió sobre su historia. Y a mí lo que más me llamó la atención de este episodio y que a mí lo único que me daban ganas era de ponerme de pie y aplaudir en medio del avión, imagínate. Y no lo hice, afortunadamente, porque si no hubiese quedado un poco raro y hubiese asustado a mucha gente. Así que no lo hice, pero me pareció un punto que yo, digamos, que tenía por ahí, ¿sabes cuando tienes una idea que no terminas de concretar, que está por ahí, digamos, dispersa y difusa y de repente con unas frases simplemente se condensa y se hace enorme y ya no puedes dejar de pensar en ello? Bueno, pues eso me pasó. Me pasó con esta entrevista porque de alguna manera se cristalizó en esas palabras que usó algo que yo venía
pensando. Entonces, todo esto era para contarte un poco el contexto de dónde viene. Y el tema de hoy es el sufrimiento. Toma ya, vaya tema para tocar aquí, pero creo que es fundamental que entendamos el sufrimiento como lo que es. Bien, entonces, yo ya tenía estas impresiones que él comenta en este párrafo que os leeré, pero no lo había aterrizado como lo aterrizó él. Y ahora no puedo dejar de pensar en ello. Creo que, y esta es mi opinión, creo que dentro de lo como humanidad, la parte, digamos, occidental o estos países más desarrollados, yo no digo occidentales necesariamente, pero más desarrollados, efectivamente el desarrollo conlleva una alejarse de alguna manera del sufrimiento, porque, bueno, porque tenemos sanidad y cuando tenemos cualquier problema, pues lo atajamos pronto, tenemos medicación para ello. Cuando digamos que tenemos unas condiciones de vida más cómodas y no tenemos que estar buscando habitualmente, digo, no sé, hay de todo, ¿no? Pero en general, en la sociedad occidental, pues todos tenemos un techo, tenemos ropa que ponernos, tenemos comida en la nevera, habrá momentos más difíciles en la vida, pero de alguna manera, sobre todo las generaciones desde la mía, que yo soy millennial, early millennial, que les gusta decir a los americanos, porque soy de los primeros años, somos hijos de la bonanza, somos hijos del bienestar. Entonces, no hemos vivido en nuestras carnes, insisto, estoy hablando de una manera generalizada, que sé que no incluye todos los casos ni todas las situaciones, ¿vale? Pero así en general. Y nos da para vivir cómodamente, tampoco para hacer grandes gastos, no somos ricos ni somos, mucha gente nos termina de ser tampoco clase media, pero vamos a decir que hay una gran cantidad de personas que sí que están en la clase media y están cómodos, relajados y tienen mínimo para comer, tienen techo y tienen para incluso irse a tomar una cerveza al bar y disfrutar de la vida. Entonces, cuando entras en ese estado de bienestar, que es lo que se supone que todas las sociedades occidentales persiguen, el sufrimiento empieza a mutar. Ya el sufrimiento no es una constante, sino es algo, digamos, que se plantea en situaciones excepcionales muy concretas sobre ciertas cosas. Entonces, no nos hacemos cargo de ese sufrimiento, no estamos acostumbrados a ese sufrimiento y vivimos constantemente pensando que el sufrimiento es algo totalmente inusual y muy puntual. Entonces, claro, nos estamos acostumbrando todo el rato a que el sufrimiento no debería estar en nuestra vida. Bien, entonces, mi teoría es que gracias a esa nueva dinámica o que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años, sobre todo a partir del siglo XX, después de la segunda mitad del siglo XX, porque la primera fue, como ya todos sabéis, históricamente un desastre, todo lleno de guerras y sufrimiento, pues claro, después de eso, esa generación que sufrió tantísimo no quería que sus hijos sufrieran, por lo cual todo su esfuerzo como sociedad fue crear una sociedad donde no volviera a pasar lo que pasó. Totalmente comprensible también, hay que tenerlo claro. Entonces, somos hijos de la historia. ¿Y qué pasa? Que ahora tenemos una crisis de salud mental, pero tremenda, sobre todo en países occidentales. Y yo ya, digamos que traté este tema en aquel episodio filosófico de si digamos que el crecimiento personal o esta necesidad de hacerse preguntas de quiénes somos, cuál es nuestra misión aquí, cuál es nuestra labor aquí, ¿no? Toda esta necesidad intrínseca del ser humano solo se daba en personas que viven, que tienen unas necesidades cubiertas y los otros pues no. La gente que está en una necesidad continua no tiene esa necesidad ni esa tristeza intrínseca, ¿no? De vivir en ese sufrimiento de no saber, ¿no? De cuestionarse cosas. Y entonces lo voy a hilar, ese episodio lo hilo con este, porque el sufrimiento está totalmente relacionado. Entonces, te cuento lo que dice Rainn Wilson. Pero tenemos que entender que sufrimos.
Y en esta crisis de salud mental y la epidemia de salud mental que los jóvenes están pasando ahora mismo, es como la gente hemos perdido la noción de eso, de cómo, bueno, pero es que no quiero sufrir. Por favor, haz que pare este sufrimiento. Quiero que el sufrimiento desaparezca. Hay demasiado sufrimiento. No quiero sentir sufrimiento. Quiero sentir cero sufrimiento. Quiero sentir cero conflicto o dolor o incomodidad. No quiero decepción, ni depresión, ni ansiedad. Adivinen qué, niños, es real. Y está aquí para el resto de tu vida. Y estas cosas no son malas. Y eso no significa que no haya un Dios. Es algo que hay que aceptar y aprendes a vivir con ello. Hay que aprender a vivir con la depresión, el malestar, la ansiedad, la decepción, la enfermedad y el fracaso. Y eso forma parte de la condición humana porque nuestros cuerpos son máquinas de cultivar almas. Eso es lo que somos. Estoy en esta caja de maravillas de tejido carnoso que es Rainn Wilson y todo mi glorioso torso largo y vientre carnoso y espero tener unos buenos 90 años, pero tal vez me desplome en mi bicicleta en el gimnasio mañana. No lo sé, pero voy a sufrir por el camino. Y si entendiéramos mejor el sufrimiento y estuviéramos más cerca del sufrimiento, entenderíamos que Dios nos ha dado el sufrimiento como un regalo colectivo y no están reñidos. Dios y el sufrimiento no están reñidos. Escribo en su libro, dice él, escribo en mi libro que, oye, ¿cómo sería si Dios hubiera creado un mundo en el que no hubiera sufrimiento? ¿Cómo funcionaría eso? Como literalmente un bebé sale de la vagina de su madre, la vagina se abre hasta del tamaño de una pelota de fútbol, deja que el bebé salga sin ningún dolor, el bebé no llora, nadie se lastima la rodilla, nadie se golpea el dedo meñique contra el sofá, nadie siente nunca el fracaso o la decepción, pero ese no es el mundo, nadie quiere que Dios haya creado ese mundo. Gracias. Bien, esta es la reflexión de Rainn Wilson en este podcast. Y tiene toda la razón del mundo. El sufrimiento tiene una función biológica. Y es que nos enseña, es un elemento de la supervivencia, nos enseña a evitar el dolor por un tema de prolongar nuestra existencia. Si yo meto los dedos en el enchufe, me electrocuto y duele, entonces mi cerebro guarda ese dolor como un trauma y ya sabe que eso no lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque me puedo morir en la siguiente ocasión. Y nuestro cerebro y nuestro organismo está siempre protegiéndonos de ese dolor. Pero eso no significa que el dolor no exista. Porque lo que decía él, al final, mucha gente quiere vivir sin sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a que ya lo básico lo tenemos, ¿no? Los primeros niveles de la pirámide de Maslow los tenemos cubiertos en nuestra sociedad occidental. No digo que eso suceda alrededor del mundo, ¿vale? Hay mucho sufrimiento. Entonces, cuando tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, llegamos a unos niveles en los que el cuerpo, por supervivencia, empieza a entender que el dolor es otra cosa. El dolor no es un dolor físico necesariamente, es un dolor emocional. ¿Por qué? Pues por falta de motivación, por falta de gestión emocional. Son, digamos, situaciones que biológicamente en nuestra historia pues no hemos tenido que enfrentar porque había otras cosas que solucionar, que comemos, que dónde vivimos, que nos ponemos, o sea, que cómo nos protegemos del frío, viene uno a matarme, pues tengo que protegerme, hay bestias, hay enfermedades, todo eso, toda esa amenaza al núcleo de nuestra supervivencia física nos ha tenido siempre activos mentalmente para sobrevivir sin tener, digamos, que gestionar la parte emocional necesariamente en el momento, porque tú estás ahí para sobrevivir. Entonces, en una generación o en una sociedad donde, digamos, esa parte está cubierta y nos olvidamos, o mayormente la gente se olvida de ella, claro, entramos en una fase, en un nuevo paradigma donde la salud mental es la clave, porque no sabemos cómo gestionarla. No hemos sabido gestionarla a lo largo de la historia y ahora nos estamos encontrando con ser, digamos, las generaciones que tienen una epidemia que es la salud mental. Pero la salud mental parte de esa negación del sufrimiento y el sufrimiento es parte de la supervivencia. Entonces, si no sufrimos, no aprendemos. Y si no aprendemos, no sobrevivimos. Ya está, es simple. Entonces, la negación absoluta del sufrimiento
pasa por momentos de depresión, por enfermedades que se pueden ir de madre. No digo que no existan, no digo que no sean reales, digo que se nos pueden escapar porque no tenemos los recursos para gestionarlo, ¿vale? Y además, también nos pasa que con esos problemas incluso nos podemos sentir que la única gestión emocional que podemos hacer es dañarnos. Y podemos dañarnos de muchas maneras. Pues el trastorno obsesivo compulsivo es una de esas partes en las que nos dañamos. Podemos autolesionarnos. Podemos tener un trastorno de la imagen o una disforia de nuestro cuerpo, o podemos tener trastornos de la alimentación, y todo eso viene de lo mismo, de una gestión muy pobre del sufrimiento interno y de no saber y no tener las herramientas para gestionarlo, ¿vale? Por lo cual, te lanzo aquí el guante de aprender, por lo menos hacerte un autoexamen, ¿no? Un escáner sobre tu vida, ya que me estás escuchando, y valora, por ejemplo, en qué momentos has sufrido más en tu vida, donde tú has dicho, Dios mío, es que esto, que pare, por Dios, que pare ya. No puedo con esto, ¿vale? No levanto cabeza. Y ojalá, si me estás escuchando, y eso pasó ya muchos años atrás, en el pasado, y saliste de ello, ahora te haces la pregunta de, ¿a que soy una persona nueva y diferente porque pude sobrellevar ese momento de mi vida, esas circunstancias de mi vida? Y si estás en ello, ahora mismo que estás en esa situación de, oh Dios mío, es que este sufrimiento es inconcebible, yo no puedo soportar esto, quiero que se acabe, aquí hay dos opciones. O una, que se acabe de verdad, y eso es un tema que la verdad tenemos una crisis muy fuerte con eso, de decir, no puedo con este sufrimiento, no tengo los recursos para gestionarlo, no puedo pedir ayuda, y las cosas acaban siempre muy mal en ese sentido. Y la segunda vía es que sepas que todo pasa, que sepas que eso también va a pasar, eso va a quedar en el pasado, eso va a quedar ahí, y nuestro cuerpo y nuestra mente va a aprender de esas circunstancias para sobrevivir, porque ya no tenemos retos físicos como teníamos en el pasado. Ahora tenemos retos emocionales, retos mentales, emocionales, y todo ello nos hace más fuertes. Son herramientas para la supervivencia. Por lo cual, lo que quiero que, si escuchas esto y estás en un mal momento, que sepas que aunque no lo creas y aunque no tengas ninguna fe en ello, vas a salir de eso. Pero solo decirte que necesitas ayuda, que no está mal abrirse y contar las cosas a personas de confianza, a profesionales, pedir ayuda a un profesional o una profesional, es imprescindible para que podamos salir, porque te recuerdo que de base no traemos las herramientas, no venimos armados para vencer esas cuestiones, para vencer esas circunstancias, porque no estamos equipados, porque nadie nos enseñó, porque seguimos sin priorizar la atención a la gestión emocional, a la frustración. ¿Cuántos niños, cuánta gente joven que los vemos muchas veces, hay vídeos en internet, hay mucha gente que tiene ese sentimiento de que se merece todo, y que cuando tú le quitas cualquier cosa, o cuando viven en unas circunstancias, por ejemplo, pero no hace falta irse muy lejos, vamos a la pandemia. Eso fue crítico para muchas personas que no tenían los recursos para verse limitados en un espacio y en unas circunstancias muy concretas, con una amenaza que también amenazaba la vida, porque todo cambió y esa gestión emocional salió y se vio muy claro durante la pandemia. Era evidente qué personas lo llevaron mejor y quienes lo llevaron peor, incluso gente que lo llevó
fatal, 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 que luego estuvo con tratamiento y que luego estuvo con terapia, ¿no? Porque fue traumático para muchas personas. Ya no contemos con todos estos trabajadores de primera línea que se vieron, que eran pues nuestros ejércitos, ¿no? Al final, si vamos a pensar que la pandemia era una guerra, ellos fueron al frente a intentar salvar las vidas de muchas personas. Entonces, esas personas también tienen problemas de gestión emocional porque ¿quién te prepara para eso? Nadie te prepara para eso, nadie. Entonces, lo que te quiero decir es que ese sufrimiento en cualquier etapa de la vida, mira, puede ser la muerte de un familiar o de una persona querida, puede ser una ruptura amorosa, puede ser la pérdida de un trabajo o estar en el paro, puede ser que un hombre, por ejemplo, que tradicionalmente, hablo históricamente y tradicionalmente, era el rol del proveedor, un hombre se siente deprimido porque no puede proveer, porque, por ejemplo, no tiene trabajo y le cuesta mucho conseguirlo y está en paro. Pues eso daña la estructura interna de valores que tiene un hombre o que depende de cómo se haya criado, pero normalmente atenta contra su masculinidad y eso genera una inseguridad tremenda que se deriva en depresión, incluso en abuso de sustancias, alcohol, etc. No, eso es un caso, pero por ejemplo, una mujer que quiere tener hijos y no puede, estamos en una depresión y estamos en una gestión emocional muy complicada, muy difícil, porque tanto sus valores como mujer, como eh, tradicionalmente creadoras de vida, pues no lo puede, ella no puede, esa persona no puede. Entonces tenemos un problema, porque lo que tradicionalmente se ha hecho y ella no le pasa, pues ya está, tenemos un problema. Entonces, tenemos problemas también de género, tenemos problemas sociales, hay guerras que nos amenazan todos los días, hay subidas de precios, hay miedo en la sociedad, hay miedo a muchas cosas, a la violencia de cualquiera, a sitios que son realmente inseguros para vivir. Todo esto genera ansiedad, genera problemas. Y eso es un sufrimiento continuo, es como un ruido que no se quita nunca y tenemos que aprender a gestionarlo. Pero no se va a ir. Y eso es lo que te quiero decir en este episodio. El sufrimiento es intrínseco a la naturaleza humana. Y el querer negar ese sufrimiento, porque ya no tenemos amenazas físicas, mayormente, no significa que no suframos y no significa que no esté ahí. Entonces, cuanto antes aceptemos que el sufrimiento, como la muerte está ahí también. Y yo creo que también es la negación de la muerte también la que nos lleva al sufrimiento. Pero bueno, esto ya lo traté en otro episodio que era psicodélicos y la muerte. Entonces, creo que la negación de la muerte y la negación de ese sufrimiento lo que nos está trayendo precisamente es más problemas y una crisis de salud mental todavía mayor. Entonces, ¿qué soluciones hay a esto? Pues que como sociedad, más que como sociedad, como individuos, pensemos, digamos, pensemos local, actuemos global, ¿no? De alguna forma o al revés, act local, think global, perdón, es actúa local, piensa global, ¿no? Si tú cambias y tú aceptas ese sufrimiento y entiendes que es parte de tu crecimiento como ser humano y que no hay nada malo en ello y que es duro, es muy difícil estar ahí, y lo sé porque yo también soy un ser humano y he pasado mis momentos de sufrimiento terrible, pero todo eso me hizo más fuerte y todo eso me hizo darme cuenta de áreas de mí que no conocía y pedí ayuda. Había momentos en los que no pedí ayuda. Otras veces mi círculo social, mis amigos me sostuvieron, mi familia me sostuvo. En otros momentos no. En otros momentos lo viví yo sola. Y es duro, claro que es duro. Nadie ha dicho que sea fácil, nadie ha dicho que esto sea un camino de rosas y que esto sea todo unicornios y arcoíris. Por supuesto que no. Pero lo que tenemos que entender es que, y esto ha sido la gran lección, yo lo repetiré todas las veces posibles porque creo que es importante transmitirlo y reiterarlo, los psicodélicos me trajeron esa lección. Todo pasa, lo bueno y lo malo. Todo pasa. Todo pasa. Es una sucesión continua
de circunstancias y de acontecimientos que nos van a hacer sentirnos bien y hay veces que nos van a hacer sentirnos mal. Y no pasa nada. Y está perfectamente bien porque sin lo malo no vamos a apreciar lo bueno. Esto es como el dicho ese que dicen que no hay arcoíris sin lluvia ni sol. Como efectivamente no puede haber algo bonito sin los dos aspectos, porque si no, no puedes valorarlo, no puedes, es imposible. Por lo cual, intentemos aceptar el sufrimiento desde un lugar individual. Otra cosa es que lo busque, ya otra cosa es que lo busque. Hay gente que lo busca, gente que está metida ya en ese bucle, gente que toma decisiones equivocadas y luego, claro, culpa al resto, que yo no digo que no haya parte de culpa del entorno, pero culpamos al resto y seguimos viviendo en ese papel de víctima con la cabeza metida en el culo. Perdón por la expresión, pero es así. O sea, no vemos otra cosa, solo vemos nuestro sufrimiento y nuestro ombligo y pobrecitos de nosotros, ¿no? Y de ahí no se sale. De ese sufrimiento no se sale hasta que nos pavila y normalmente la vida y el universo lo único que te trae son hostias hasta que cambias la forma de verlo. Y solo lo puedes cambiar tú. Puedes pedir ayuda, por supuesto, alguien te puede ayudar, te pueden dar herramientas para intentar que tú las uses, pero si tú no quieres salir de ahí, si tú no quieres salir de ahí, nadie va a poder sacarte. Entonces, ¿el sufrimiento es optativo? No, el sufrimiento forma parte de la estructura de la vida, pero es lo que haces con ese sufrimiento lo que cambia la película, ¿ok? Es decir, a mí me puede, por ejemplo, alguien muy cercano mío puede fallecer, ¿ok? Y eso me puede dar un shock muy fuerte, me puede afectar, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque soy humana y me va a hacer sufrir, por supuesto, y a esa persona no la voy a volver a ver. Esa persona no la voy a poder abrazar, no voy a poder hablar con ella, ¿vale? Y eso genera un sufrimiento y es normal, completamente normal. Pero, ¿qué puedo hacer yo ante esas circunstancias? Tengo una opción que es agarrarme a ese sufrimiento como si fuera un enorme oso de peluche y agarrarme a él, pero ese oso de peluche lo que tiene son pinchos. O sea, yo me abrazo a ese oso, como me apego a esa emoción y lo que hace es dañarme. Pero yo encuentro como cierto consuelo en ese sufrimiento. ¿Por qué? Pues esos son ya gatillos psicológicos, porque siento que me siento culpable de que la otra persona haya fallecido y yo no. Es algo que nos pasa y es así, y eso no lo puedes controlar. Entonces necesitamos como ese sufrimiento para sentirnos vivos. Y eso muchas veces genera en cosas muy locas, en ciclos muy locos de autodestrucción, que nos llevan a querer luego evadirnos de ese dolor y buscamos maneras de evadirnos de muchas formas. Y eso normalmente es la puerta a una adicción. Cuando queremos evadir ese dolor, ese sufrimiento, queremos no sentirlo porque está tan presente en nuestra vida que no podemos subsistir porque no podemos pensar en otra cosa, entonces nos tratamos de evadir y empiezan las adicciones. Cuidado con eso. Entonces, esa sería una forma, ¿no? El abrazarme a esa emoción y no soltarla. No decir, bueno, esto se tiene que ir en algún momento, lo tengo que soltar, porque esto no se puede quedar conmigo, simplemente ha venido para enseñarme algo. ¿Y qué es ese algo? Eso es lo que tengo que averiguar. Y en cuanto averiguo qué es, tengo que dejarlo marchar. Hay gente incluso que lo deja marchar antes de averiguar el qué, que te viene a enseñar porque luego llega sola, esa revelación llega más tarde. Pero también está la opción de eso, de dejarlo pasar, de abrazarlo el tiempo necesario, de entenderlo y de vivir con ello y aceptar que somos humanos y nos rompemos y que tenemos todo el derecho a sentir y a sufrir, ¿vale? Durante un periodo de tiempo razonable, que cada cual tiene el suyo y cada cual tiene sus herramientas y cada cual tiene sus cosas, pero hay que entender cuando ya es dañino agarrarnos a esa emoción, ¿no? Entonces, ¿qué hago con eso? Pues yo tengo que entender que la muerte forma parte de la vida y esa sería mi forma de verlo y es como lo veo actualmente, de hecho. La muerte forma parte de la vida. Por supuesto, es muy triste que yo no vaya a volver a ver a esa persona nunca más, pero me va a pasar a mí también. Y habrá muchas personas que también sufran por ello, pero deberían entender que es el ciclo de la vida y que hay perfección en ello. Y que siempre, mientras haya personas que recuerden o que me recuerden o que recuerden a esa persona, siempre vivirá conmigo.
su energía, su parte de la experiencia compartida, ¿no? Y ese amor no se va a ningún lado, ese amor sigue y está aquí. Y es tristísimo, por supuesto, porque hay circunstancias terribles en las que la gente se muere y es terrible. Pero eso no quita para entender que, sea por el motivo que sea, no nos vamos a quedar aquí. No somos inmortales y no nos vamos a quedar aquí y nos vamos a marchar. Entonces, eso era un caso, pero puede ser una enfermedad que no comprendas por qué te toca a ti la enfermedad, por qué te dejó tu pareja, por qué te echaron del trabajo. No hay que buscar el motivo, simplemente pasa porque nada permanece. Y entender la naturaleza de la vida, entender que la incertidumbre es lo que tenemos que abrazar en vez de la certidumbre, y entender que la rutina es algo que nosotros, que es un constructo que nosotros nos ponemos porque todo cambia continuamente. Cuando abracemos eso y entendamos eso, el sufrimiento va a estar, pero no se va a quedar. Va a estar el tiempo necesario para entenderlo y para grabarlo en nuestra mente como un recurso y como una herramienta de crecimiento, pero no una herramienta de que nos lastre y que permita que incluso no sobrevivamos. Y ese es el error. El error es intentar pensar que el sufrimiento, o pensar todo el rato que el sufrimiento no forma parte de nuestra vida. Y esta es la filosofía que te traigo, porque parte del camino con los psicodélicos, parte del camino del crecimiento personal y la terapia pasa por entender que lo que hemos sufrido en el pasado, que digamos que todavía cargamos en esa mochila, ¿no? Ese sufrimiento nunca se fue, te lo quedaste. Decidiste quedártelo como quien tiene una colección de emociones, que son ahí una colección de peluches, ¿no? O de cualquier otro elemento coleccionable, lo tienes ahí, los cargas contigo y los vas llevando a todos sitios. Y esa carga te lastra, y esa carga te hace infeliz, y esa carga puede llevarte a una depresión, a una adicción, te puede llevar a un montón de formas, incluso a una enfermedad, porque muchas veces ese sufrimiento se somatiza y lo guardamos en diferentes partes de nuestro cuerpo, que pueden derivar en infartos, en tumores, en cáncer, pueden derivar en muchas cosas. Y muchas de nuestras enfermedades son de carácter emocional. Somatizamos esas emociones porque las guardamos en nuestro cuerpo, las guardamos muy profundos en nosotros, y es muy difícil cuando llegamos a un punto en nuestra vida, cuando ya hemos acumulado muchas emociones negativas, mucho sufrimiento, quitarse eso de un plumazo es muy difícil. Y deriva en otros problemas, porque esto tiene efecto dominó. Tú acumulas basura y das basura al final, porque todo se te va torciendo, porque no estás libre, no estás ligero. Entonces, quería traerte toda esta historia, era para simplemente trasladarte que el aceptar el sufrimiento y el tramitarlo y gestionarlo, y entender que el sufrimiento tiene una motivación biológica, que tiene una motivación de supervivencia, y que es imprescindible en nuestra vida para entender nuestro paso por aquí, para gestionarnos y para crecer y para evolucionar. Sin el sufrimiento, es que es un gran maestro el sufrimiento, un gran maestro, nos enseña grandes cosas. El sufrimiento y el dolor nos enseñan muchas cosas, y hay que entenderlo, y hay que entender sus motivos, su razón, y cómo nos afecta y cómo nuestro cuerpo evoluciona con ello, ¿no? Y bueno, te dejaré todos estos enlaces en la descripción del episodio. Y simplemente pues me he puesto un poquito intensa, pero creo que es imprescindible que no solo trate de temas científicos y muy, digamos, lógicos, y esto es mucho más complejo. La psique humana y las emociones humanas son muy complejas, y todas las experimentamos de una forma completamente personal, y no hay dos personas que sientan de la misma manera, aunque tengamos cosas comunes, ¿no? Toda nuestra experiencia nos hace quienes somos. Entonces, cada uno, digamos que tiene también un condicionamiento educacional y cultural, de dónde vive, de quién es su familia y cómo ha sido educado, incluso el sufrimiento que se ha podido vivir en la etapa muy temprana de nuestra vida, ¿no? Siendo niños o adolescentes, ese trauma, ese sufrimiento, pues si de adultos no tenemos las herramientas, imagínate como niños. O sea, no sabemos gestionarnos. Entonces, esas cosas son muy delicadas, y entiendo que se vayan cargando, pero se puede gestionar. Entonces, si estás pasando un mal momento, recuerda que va a pasar, vas a salir de ahí y puedes salir de ahí. Ábrete
intenta abrirte, intenta conseguir ayuda, intenta apoyarte en tu entorno. E intenta valorar que si algo pasaste en el pasado y lo superaste, sabes que lo puedes volver a hacer. Y esto siempre va a pasar, siempre va a pasar. La vida y el universo nos seguirá tirando, digamos que bolas con efecto y problemas y circunstancias, y siempre nos va digamos, poner a prueba para que, digamos, de alguna forma, todo esto que has aprendido a lo largo de tu existencia, si de verdad lo aprendiste con tus nuevos recursos y realmente no te quedes con esas emociones negativas, vas a saber gestionarlo, todo lo que te mande la vida, ¿no? Y ese es un poco el tema que quería traerte hoy. Toma ya, ahí te lo dejo, para que pienses si es verdad que tú eres un negacionista del sufrimiento, si eres de estas personas que se agarra a sus emociones negativas, se agarra como con uñas y dientes y por algún motivo no quiere soltarlo porque hay algo en ello cálido que te hace sentir bien, aunque no lo quieras reconocer. Puede ser que seas un maestro o una maestra de la gestión emocional, ole por ti y ole también por el que no, porque de alguna forma estás aprendiendo también y sabes que tienes la posibilidad de salir de ello porque siempre hay luz al final del túnel y sabes que siempre se pone muy oscuro antes de que amanezca. Es cuando más oscuro se está, es justo antes de que amanezca. Así que piénsalo, que no sé si te he hecho reflexionar un poco, pero ahí te lo dejo. Y recuerda que tengo mi correo electrónico siempre disponible para que me cuentes lo que quieras relacionado con estos temas. Recuerda que es hola@mujerespsicodélicas.com. Me puedes encontrar también en redes sociales, en Instagram, Mujeres Psicodélicas, ahí no nos pusimos muy originales, y en Twitter, @msicodélicas, y que tenemos un grupo de Telegram maravilloso que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos. Estamos compartiendo cosas preciosas ahí, la gente tiene unas experiencias muy bonitas que compartimos información, nos ayudamos y bueno, nos encantaría que estuvieras también si te tienes curiosidad por estos temas, por la psicología, por el crecimiento personal, por los psicodélicos, por todas las puertas que se abren con los psicodélicos. Estás invitado, estás invitada. Y solamente recordarte que al final de cada episodio hay un disclaimer legal que deberías escuchar sí o sí. Así que te dejo con él y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Feliz fin de semana. Chao. Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de Mujeres Psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información de sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios. Y sin más, nos despedimos con un abrazo psicodélico.